En el Año Santo de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco, presentamos La Hora de la Misericordia, un programa de encuentro con el Señor Jesús y Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia. Las 3 de la tarde es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. En sus revelaciones a Sor Faustina, Jesús pidió que cada día, a las 3 de la tarde, se recuerde su muerte en la cruz. Podemos acompañar este instante con una breve oración enseñada a Sor Faustina por el Señor. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Damos la bienvenida al programa del día de hoy a nuestros amigos y amigas de la Hora de la Misericordia, espacio que hemos querido ofrecer en el marco del Jubileo de la Misericordia que ha convocado el Papa Francisco. Antes de comenzar, saludamos a las radioemisoras que transmiten este programa a través de sus respectivas señales. Me refiero a Exquisita de Valdivia, Gratísima de Puerto Varas, Madre de Dios de San José de la Mariquina, Nueva Belén de Puerto Montt, Nativa de Pucón y Radio Chilena de Concepción. Hoy daremos inicio a un nuevo ciclo de programas dedicado a las revelaciones que el Señor Jesús transmitió a Sor Faustina en relación a las nuevas formas de culto por medio de las cuales podemos alcanzar beneficios y dones de su divina misericordia. Estas formas de culto son la imagen de Jesús con la inscripción Jesús, en ti confío, la fiesta de la misericordia, la coronilla a la divina misericordia y la hora de la misericordia. Hoy ofreceremos a ustedes en este primer programa las nuevas formas devocionales en su conjunto, a modo de síntesis, donde describiremos brevemente cada una de ellas. En los capítulos siguientes de este ciclo iremos abordando en mayor profundidad cada uno de estos medios que el Señor pone a nuestro alcance. Para ello recurrimos a las revelaciones que recibiera Santa Faustina del Señor, contenidas en su diario titulado La Divina Misericordia en mi alma. Finalizaremos el programa, como ya es habitual, con las palabras de nuestro querido Padre Patricio Saavedra, quien nos invita a un momento de reflexión sobre las distintas obras de misericordia en este año santo. La tarea fundamental de Sor Faustina fue transmitir a la Iglesia y al mundo el mensaje de la misericordia
que recuerda la verdad bíblica de la fe sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona, que llama a confiar a Dios nuestra vida y amar activamente al prójimo. Jesús mostró cuán profunda es su misericordia y comunicó las nuevas formas de culto. La imagen con la inscripción Jesús, en ti confío, la fiesta de la misericordia, la coronilla a la divina misericordia y la oración en la hora de su agonía en la cruz, llamada la hora de la misericordia. A cada una de estas formas y a la divulgación del mensaje de la misericordia mediante el testimonio de vida, la obra, la palabra y la oración, Jesús vinculó grandes promesas. Sin embargo, para que estas formas de devoción a la divina misericordia sean eficaces, es necesario, porque el Señor así lo exige, vivirlas con profunda confianza en Dios y apoyarlas con obras de misericordia hacia el prójimo. Imagen de Jesús misericordioso o de la divina misericordia. La imagen de Jesús misericordioso ocupa el lugar clave en la devoción a la divina misericordia en las formas transmitidas por Sor Faustina. El 22 de febrero de 1931, esta sencilla religiosa polaca recibió del Señor Jesús la primera revelación de la divina misericordia. Se le apareció en su celda del convento de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en Płock, Polonia, donde Jesús le pidió que lo pinte tal como lo veía. Ella lo describe así en su diario. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena de temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en vuestra capilla y luego en el mundo entero. En la imagen vemos a Jesús en movimiento, que va hacia nuestro encuentro. Con una mano perdona y nos bendice, y con la otra nos muestra su corazón sagrado, invisible en la imagen, que está lleno de dones y gracias para cada uno de nosotros. Jesús explicó a Sor Faustina que los rayos de esta imagen simbolizan la sangre y el agua que brotaron de su costado cuando fue traspasado por la lanza en la cruz. El Señor llamó a estos dos rayos los rayos de la misericordia y significan las gracias del Espíritu Santo que nos fue dado después de su muerte. Además, el cuadro expresa nuestra confianza en la misericordia de Jesús, cuya fuente es precisamente su muerte. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Uno de los elementos esenciales de la imagen, elemento que está estrictamente relacionado con lo que transmite la imagen, son las palabras: Jesús, en ti confío,
que el Señor pidió que se escribieran en la parte inferior. Con el culto a la imagen de la misericordia, vinculó el Señor Jesús la promesa de la salvación eterna, grandes progresos en el camino hacia la perfección cristiana, una muerte feliz y los beneficios temporales que le fuesen pedidas con confianza delante de esta imagen. Fiesta de la Divina Misericordia. El Señor Jesús habló por primera vez de su deseo de establecer la fiesta de la Divina Misericordia en 1931, cuando comunicó a Sor Faustina su deseo de que fuera pintada la imagen de la misericordia. Le dijo el Señor que quería que hubiese un día especial al año dedicado para rendir honor a la Divina Misericordia, y tenía que ser el primer domingo después del domingo de la Pascua de Resurrección. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Así pues, el primer deseo del Señor Jesús fue que en este día la imagen con la inscripción «Jesús, en ti confío» fuera bendecida solemnemente y venerada públicamente mediante una celebración litúrgica. Una vez oí estas palabras: Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. El momento más importante de la celebración de la fiesta de la misericordia es la Eucaristía. La plena participación en la Santa Misa, previa confesión y recibiendo la Santa Eucaristía, permite obtener las mayores gracias que Jesús prometió en relación con esta fiesta. Por ello, es tan importante que los fieles participen de la fiesta exigida por Jesús. El Domingo de la Divina Misericordia fue incorporado oficialmente al calendario litúrgico por el Papa Juan Pablo II, cumpliendo los deseos del Señor, en el segundo domingo de Pascua del año jubilar 2000, al momento de la canonización de Sor Faustina. Para celebrar la fiesta de la misericordia, los fieles debemos prepararnos con la novena a la misericordia, que consiste en rezar durante 9 días y a partir del Viernes Santo la coronilla o coronita a la Divina Misericordia que el Señor dictó a Santa Faustina. En el diario también encontramos otra novena que el Señor le dictó para su propio uso y que los fieles también pueden rezar si así lo desean. El Señor me dijo rezar esta coronilla durante 9 días antes de la fiesta de la misericordia. Debe iniciarse el Viernes Santo. Durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias.
vives en mí, uno solo somos, sueño eres ya de mí. Has sido tú, yo lo sé, solamente tú, quien se ha dignado en mí fijarse. Todo ese amor me llevó a comprender que en mí la vida solo existe en ti. Has sido tú, yo lo sé, solamente tú, quien se ha dignado en mí fijarse. En ti, Señor, puse todo mi corazón y eternamente quiero vivir junto a ti. Junto a ti he aprendido, Señor, lo que es amar y ser amado por ti, estando junto a ti, junto a ti. Estamos presentando La Hora de la Misericordia, un espacio de encuentro con el Señor Jesús y Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia. Coronilla a la Divina Misericordia. La coronilla o coronita a la Divina Misericordia es una oración excepcional, ya que se la dictó el mismo Señor Jesús a Sor Faustina entre el 13 y 14 de septiembre de 1935 como un medio eficaz para obtener su misericordia divina. Sor Faustina la escuchó por primera vez en el interior de su alma y la rezó cuando en una visión vio a un ángel que había venido a la tierra para castigar a la humanidad por sus pecados. Al día siguiente, el Señor Jesús le explicó que todo detalle cómo había que rezar esta oración y el gran significado que tiene. La rezarás durante 9 días con un rosario común, de modo siguiente. Primero, rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María dirás las siguientes palabras: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, dirás 3 veces estas palabras: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En más de 10 visiones el Señor Jesús mostró el valor y la eficacia de esta oración, así como comunicó las promesas que vinculó con ella. En una ocasión, mientras iba por el pasillo a la cocina, oí en el alma estas palabras: Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla solo una vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. La hora de la misericordia. En 1937, el Señor Jesús encomendó a Sor Faustina adorar de modo especial la hora de su muerte, que él mismo llamó la hora de la gran misericordia para el mundo. A las 3, ruega por mi misericordia.
en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. El Señor Jesús desea que en esta hora sea meditada su pasión, en especial su abandono en el momento de su agonía. En esta hora hay que adorar y glorificar la divina misericordia e implorar las gracias necesarias para el mundo entero, especialmente para los pecadores. Hay que tener en cuenta que son 3 condiciones necesarias para que sean escuchadas las oraciones de la hora de la misericordia. La oración debe ser rezada a las 3 de la tarde, debe ser dirigida a Jesús y además debe ser apelada a los méritos de la pasión del Señor. Dios siempre se anticipa, con su amor, a toda acción humana. Por eso no solo ha vinculado grandes gracias a las nuevas formas devocionales a la Divina Misericordia que hemos descrito hoy en este programa, sino también a todos aquellos que exhorten a confiar en la misericordia de Dios, les promete grandes bendiciones. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino Salvador misericordioso. Como hemos venido anunciando en programas anteriores, el Papa Francisco nos invita durante este Año Santo a escuchar la palabra de Dios que nos anima a comprometernos con la práctica de obras de misericordia con nuestro prójimo, actitud cristiana esencial en la práctica de la devoción a la Divina Misericordia. En esta oportunidad, nuestro querido Padre Patricio nos entrega una reflexión sobre la 4ª obra de misericordia material o corporal. Acoger al peregrino. La Biblia nos habla de la acogida. Libro del Deuteronomio, capítulo 10, del versículo 18 y 19. En el Nuevo Testamento, Marta y María acogen en su casa a Jesús, como lo relata el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Jesús fue forastero desde los años más tiernos de su infancia. Ya cuando Herodes lo persiguió para darle muerte, sus padres, María y José, tienen que huir a Egipto y permanecer como forasteros. Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 15. Por este acontecer en su vida es que Jesús se identifica con el forastero, conociendo en carne propia lo que ello significa. Así, cuando acogemos a un forastero, podemos ver el rostro de Jesús, pensando que acogemos a Jesús mismo. A veces nos mostramos injustos o superiores a los extranjeros que vienen a nuestro país solicitando acogida. Son flojos, tienen malas costumbres, solemos pensar, sin conocerlos antes. Es cierto también que dados los niveles de asaltos, robos, violencia, etc., tememos abrir nuestros hogares a los desconocidos.
pero sin darles un portazo, podemos enviarlos o acompañarlos a instituciones que se dedican a socorrer estos casos. De todas maneras, a todos se nos extiende la invitación de acoger a algún forastero extranjero, no cerrándole las puertas sin darles alguna ayuda. Era forastero y me acogisteis. Mateo 25, versículo 35. Bien, con las palabras del Padre Patricio estamos dando término al programa La Hora de la Misericordia, que durante estos 30 minutos hemos llevado a sus hogares. Nos despedimos dejándolos cordialmente invitados para que nos sintonicen la próxima semana, hora en que nos reunimos junto al Señor, a Santa Faustina y al mensaje de la Divina Misericordia. Agradecemos a nuestros auditores que nos acompañaron a través de las siguientes radioemisoras de frecuencia modulada: Gratísima 97.7 de Puerto Varas, Madre de Dios 96.1 de San José de la Mariquina, Nueva Belén 92.3 de Puerto Montt, Nativa 98.5 de Pucón, Exquisita 93.1 de Valdivia, como asimismo de Radio Chilena 103 AM de la ciudad de Concepción. Hemos presentado La Hora de la Misericordia, un espacio que da a conocer las revelaciones que comunicó el Señor Jesús a Santa Faustina acerca del mensaje de la Divina Misericordia. Este programa es producido por Radio Exquisita FM de Valdivia y por el Padre Patricio Saavedra Moreno, sacerdote salesiano, con la colaboración de la comunidad de discípulos misioneros de la Divina Misericordia de Valdivia.